Bueno, hoy estamos con un invitado especial, Alberto Moreno. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Basilio? Un gusto estar acá. Bueno, para mí, para nuestro programa también, un gusto tenerte. Hace rato que queríamos entrevistarte. Y bueno, con vos empezamos una serie de entrevistas a personajes interesantes de la cultura de Catamarca, porque bueno, siempre parece que lo interesante pasa por el político y en realidad pasan otras cosas más allá de la política, ¿no? En los temas de la ciudad, digo, ¿no? Ujú. Pero bueno, me gustaría, Alberto, que vos te presentes y bueno, y arrancamos así la entrevista. Bueno, yo soy Alberto Moreno, soy licenciado en teatro y profesor en letras, y básicamente, digamos, mi actividad en el último tiempo ha estado fuertemente vinculada con la producción teatral, este, tanto en el campo de la dramaturgia como en la de la dirección, ¿no? Y por el otro lado, que es mi lugar de subsistencia también, digamos, la docencia, ¿no? Digamos, como que son mis campos de trabajo. Mm, muy bien. Arranquemos con lo próximo, digamos. Leí en la prensa que estrenás Los Garabatos del Volver. ¿En qué consiste esta obra? Bueno, vos sos dramaturgo, escribís tus obras, las dirigís, a veces las actuás también. ¿En qué consiste Los Garabatos del Volver? Sí, Los Garabatos de Volver es una obra que vamos a estar estrenando en el Teatro Urbano Girardi el próximo sábado 17 de septiembre, ¿no? Y la particularidad de este trabajo es que es una obra que está producida por el Teatro Nacional Argentino, el Teatro Cervantes, que es el único teatro nacional que tiene la República Argentina. Y el Teatro Cervantes tiene básicamente como dos líneas, ¿no? Uno, todo lo que es la producción que se realiza en la sede central, en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, y otra línea que se llama el Teatro Cervantes Produce en el País, que son a través de una convocatoria pública, ¿no? De un concurso, se seleccionan algunos proyectos para que el teatro los produzca en algunos lugares del país. La particularidad fue que el año pasado en esa convocatoria salió seleccionado el proyecto que yo presenté, y el Teatro Cervantes establece un sistema de producción, de coproducción, y en este caso con la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, ¿no? Digamos, hay una parte importante ahí también del municipio de San Fernando que coproduce este trabajo. Eh, digo, lo que yo te decía, ¿no? También la particularidad de esto es que es una convocatoria muy grande, ¿no? Ujú. Alrededor de, creo que son ciento y pico de proyectos que se presentaron de todo el país, y quedaron seleccionados 4 proyectos teatrales para ser producidos este año. Uno en San Juan, otro en Río Negro, otro de Rosario y este de Catamarca. Digamos, Bien. este como, digamos, el contexto institucional en el cual aparece esta obra que vamos a estar estrenando el 17 de septiembre. Ujú. Les voy a leer un texto para que la audiencia se vaya ubicando. Estamos con Alberto Moreno, dramaturgo, ¿cómo serías? Dramaturgo, eh, director, actor. ¿Está bien así? Sí, yo digo dramaturgo y director. Actor Ah, bien. es como más complejo, porque en realidad lo que ha pasado, ¿no? En los últimos trabajos, que yo me empecé a meter dentro de las obras, ¿no? Ah, De pensé que ya alguna actuaba. manera Ah, hago un trabajo ahí actoral, pero no es, digamos, el lugar como más, en el más que más estoy desarrollando y que más estoy trabajando. Ujú. Bien. Voy a leer un texto que está en el sitio de Argentores que dice:
Alberto Moreno dice, para mí escribir, dirigir, producir teatro en Catamarca es una oportunidad privilegiada de descentrar, de habitar las fronteras, los cruces, los márgenes y también de enojarme y romper las identidades que nos adjudican desde los centros culturales. Eh, ¿Cómo se puede vivir en Catamarca y hacer teatro? Porque yo veo, en el caso tuyo, sos un tipo multipremiado, ganás siempre estos concursos, las obras son impresionantes realmente. ¿Cómo haces para vivir en Catamarca cuando realmente no se ve mucha inversión desde el Estado en el teatro? Por caso, la comedia municipal, que no existe. Sí, digamos, es como un poco lo que yo decía en esa entrevista que me hicieron para Sebastián Basualdo para la revista de Argentores, eh, que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? En el momento en que yo decidí trabajar y producir teatro acá en Catamarca, me empezó a llamar mucho la atención esta pregunta, ¿no? Digamos, incluso de colegas, compañeros de la facultad, ¿no? De Córdoba, me decían, pero vos podés trabajar en Catamarca, Mm. podés generar, digamos, como teatralidades desde Catamarca. Y yo le decía, sí, digo, porque el material con lo que uno trabaja en el teatro es un material que está en cualquier parte, ¿no? Digamos, el material con el que trabajamos en el teatro es el material de la vida, ¿no? Y por lo tanto se puede producir teatro en Catamarca como, como se puede producir en Nueva York o en la India. Pero, y ahí donde me parece que es el punto interesante, las condiciones de producción son muy distintas, ¿no? Digo, Ujú. y esto que voy a decir, ¿no? Lo que sucede también en nuestra región, y que no es solamente Catamarca, ¿no? Es casi prácticamente todo el mal llamado interior, ¿no? Del país, eh, hay como una presuposición de que para poder crear, para poder generar arte, para generar teatro, uno tiene que estar como en los grandes centros culturales, ¿no? Sí. Porque también, digamos, venimos como muy acostumbrados a pensar que estas cuestiones están ligadas con esta idea de éxito, de reconocimiento, ¿sí? Pero sin embargo, a mí me parece que, o por lo menos en el proyecto en el cual yo trabajo junto con mucha otra gente, porque justamente el teatro no se puede hacer de manera solitaria, Mm. necesitamos como de un equipo de trabajo y un sistema de producción, son muy escasas las decisiones políticas culturales en torno a lo teatral, ¿no? Es como que es una pata muy floja dentro de las políticas culturales que están vinculadas con el teatro. Y que también sucede esto, Basilio, ¿no? La cuestión de que cuando uno logra cierto reconocimiento fuera del ámbito en el que uno está, recién da la sensación de que pueden mirar los trabajos de uno, ¿no? Digamos como que es una cuestión muy compleja y que tiene que ver no solamente con desconocimiento en torno a este ámbito, sino también fuertemente con falta de políticas culturales que sean concretas, digamos, para el campo de lo teatral. Mm. Pienso, y lo comparto así en voz alta, acá estamos con Alberto Moreno, dramaturgo y director, cuando vamos a ver obras de teatro así de la jerarquía, del nivel que vos hacés, dirigís, digo, hay siempre un equipo de actores y un equipo técnico, ¿no es cierto?, que te acompaña. ¿Cómo te acompañan con la situación, digamos, económica? Porque no es como en otros grandes centros urbanos donde, bueno, los ingresos son mucho más grandes, más importantes. ¿Cómo es que se produce todo eso? Debe ser muy En, difícil.
Sí, a nivel de producción, nosotros trabajamos con un sistema autogestivo. Siempre perdemos dinero en ese sentido, digamos, Mm, nunca tenemos como ganancia económica, ¿no? Tenemos otros tipos de ganancias, pero en lo económico es mucho más complejo. Por ejemplo, para hacer banquete, el banquete de los sobrevivientes, ¿no? Un trabajo que vos viste y comentábamos en la previa a esta entrevista, sacamos un crédito en el banco. ajá, Digamos, tuvimos que sacar un crédito en el banco, digamos, para poder producir esa obra, y que nos llevó un año pagar ese crédito. Este, digo, y en ese sentido es donde, digamos, como completando un poquito lo que me preguntabas anteriormente, ahí es donde se hace necesaria la presencia del Estado con políticas concretas sobre la actividad, ¿no? ujú, A ver, si nosotros pensamos, por ejemplo, en algunos centros culturales como Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, aparte del Instituto Nacional del Teatro, que es el que fomenta gran parte de la actividad en toda la República Argentina, están los municipios, están fundaciones que están digamos, constantemente generando apoyo sobre las producciones. Y entendiendo también esto, ¿no? De que algo así lo decía Federico García Lorca en un momento, ¿no? Como que para poder ver plenamente cuál es la situación social, cultural y política de una sociedad, hay que ver qué teatro está produciendo. ujú, Y ahí mm. es donde me parece que es como, vuelvo a insistir, como la gran pata floja que nosotros tenemos en nuestro contexto. Ahora lo que yo veo en tus obras, en esta del banquete, vi varias, pero esta recuerdo, eh, en el buen sentido, ¿no? Es Sí, sí, como sí. que, y debe suceder con otros directores también y dramaturgos, hay como una ironía, ¿no? En el mensaje realmente, porque yo digo, qué fuerte en Catamarca decir lo que decís, ¿no es cierto?, en una obra, ¿no? Eso también debe darles a ustedes como equipo una alegría también, ¿no? De poder expresarse, porque si no uno se queda siempre adentro con todo, ¿no? Se me ocurre. Sí, digamos, justamente pensando que el teatro es el lugar que... A ver, yo siempre tengo como esta concepción, ¿no? De que así como la ciencia genera conocimiento, ¿no? La filosofía genera conocimiento, por el otro lado tenemos el conocimiento popular, también el arte genera un conocimiento, ¿no? Claro. Y, pero ¿cuál es la particularidad, o por lo menos desde el lugar en el que yo pienso, la producción artística y teatral particularmente? Es el lugar donde uno puede formular preguntas, ¿no? Y muchas veces esas preguntas no tienen respuestas y otras veces la misma pregunta ya es una afirmación, ¿no? Digo, pensando en Mm, esto que vos me estabas tirando, ¿no? Digo, nuestros laburos nunca tienen una pretensión de provocación. Sin embargo, por lo que yo he visto con los últimos laburos, hay una cuestión, ¿no? Como que al público le genera, en algunos casos, malestar, en otros ujú, casos, aceptación, ¿no? En esta obra particular de la que vos señalabas, que hay un momento donde hay un relato, digamos, pornográfico, entre comillas, ¿no? En algunas funciones, algunos, sobre todo algunos señores, se han levantado y se han ido, ah, mira. ¿no? Digo, Mm, habría que pensar entonces, y eso es un punto interesante, ¿no? Que lo de esa escena ha generado que un señor se levante y se vaya. mm, Ahí me sí, parece sí. que hay un punto interesante donde el teatro, que es una de las artes más antiguas, ¿no? Y que ha sobrevivido a todo, incluso ha sobrevivido a la pandemia, ¿no? Cuando se pensaba que no se podía hacer teatro en pandemia, lo mismo el teatro se Mm, reinventó y logró a través de lo virtual, ¿no? Generar otros
formatos, el teatro todavía sigue teniendo, ¿no?, eso que tuvo en su origen, ¿no?, como el lugar de la arena, donde se disputan sentidos, donde se disputan posicionamientos ideológicos, políticos, y ahí me parece que todavía, y por eso el teatro va a seguir hasta el fin de la humanidad, porque justamente el teatro es un lugar donde uno se permite hacer las preguntas que en otros contextos no se las haría. Por eso a mí me interesa mucho más un teatro que pregunta, un teatro que tira la piedra, más que un teatro que afirma, un teatro que se pone moral, un teatro donde intenta instalar una verdad. Así es. Lo importante es el interrogante. ¿No? Se me Sí, ocurre. totalmente. Sí, sí. A mí digo, por lo menos en nuestro proyecto, que no es personal, que es un proyecto grupal, ¿no?, la cuestión de la pregunta y la cuestión de que al espectador le pase algo. Así que sea que se enoje, Sí, pero sí, que le sí, pase sí. algo que venimos tan amortiguados, ¿no?, de la vida cotidiana que ahí me parece que el teatro todavía sigue teniendo esta función de desamortiguar, desautomatizar, generar preguntas, incluso molestar. Eso, bueno, es lo interesante, ¿no? Porque, claro, cuando a mí, bueno, quizá exagero con lo que digo, pero a mí me gusta mucho ir al teatro, no el teatro comercial, ¿viste? Ese siempre de las grandes marquesinas, la Avenida Corrientes. Hay obras súper interesantes que no están en ese espacio precisamente, y realmente uno después que entra a una sala y ve una obra, no es el mismo, ¿no? Porque uno se cuestiona cosas, se pregunta cosas, y me parece que en esto de lo colectivo también es interesante, y sobre todo en Catamarca, teniendo en cuenta esa cuestión como muy conservadora, que no está bien ni está mal, es lo que es, pero que también permite que nos cuestionemos muchas cosas, ¿no? Que suena interesante, ¿no? Sí, y pensando también, ¿no?, en esto que tirás de que es como leer un libro, ¿no? Si uno Claro. leyó un libro y nos salió modificado, algo no estuvo bien, ¿no? Y a mí me parece que en el teatro también es eso, ¿no? Digamos, si uno no salió modificado o no, digo, en el buen sentido, pero también en esto que decía, ¿no?, me enojó la obra, hay Mm, algo que ahí funcionó. está bien. Y, hablando de las salas que no hay en Catamarca, digo yo, uno siempre se imagina, o el público que está escuchando, imagina la sala esa, vos lo vas a decir mejor, pero es la sala tradicional, digamos, ¿no? Que tenés el escenario, las butacas, los palcos, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros, los vecinos de Catamarca, te fuimos a ver en obras que estrenaste en el Teatro del Sur, y que es una sala no convencional. Em, ¿Existe teatro para ese tipo de salas y para las salas convencionales? Mira, es una pregunta quizá muy Sí, bruta la sí. que te estoy No, haciendo, no, pero pero está muy bien. Digo, o te viene como anillo al dedo ese tipo de salas que no hay acá, digamos, para poder armar tu creación. sí, Catamarca tiene un tremendo problema que es la falta de espacios, digamos, para el teatro, Mm, ¿no? Tenemos muy pocas salas independientes y las salas oficiales, tenemos el Cine Teatro Catamarca, que es un teatro inmenso, mm, que solo funciona para determinado tipo de producciones, ¿no? Y, y sí, la particularidad del Teatro del Sur, que es un espacio que yo particularmente quiero y lo defiendo un montón, eh, que si bien es un espacio oficial, pero sin embargo hay una cuestión política de que ese espacio está destinado para los grupos independientes. ujú, Y ahí es muy importante, y lo quiero señalar, la labor que hace
Claudia Costa, ¿no? Digamos, como generando ese espacio, administrando y defendiéndolo mucho para los grupos independientes. A mí, y en lo particular, a mí una sala con más de 50 personas me da como mucho temor. Ah, mira. Digamos, mis laburos siempre son como más pequeños en relación con el público, una comunicación de cierta intimidad. Entonces, yo me siento muy cómodo, digamos, generando teatralidades, digamos, en ese tipo de espacios. Lo que pasa ahora, por ejemplo, con la producción del Teatro Nacional Cervantes, que tiene ciertas condiciones, ¿no? Digamos, porque ya estamos dentro del teatro, entre comillas, oficial, ¿no? Porque el Sí. Teatro Nacional, donde vamos a trabajar en el Teatro Girardi, que es un teatro muy bonito, ¿no? Digamos, si nosotros pensamos en el contexto del NOA, ¿no? Y específicamente en lo arquitectónico, es un teatro muy bonito, muy cálido, y que bueno, eso nos permite tener, digamos, más de 200 personas en cada función. Ujú. Estaba viendo precisamente, recordando algo que había visto también en las redes, una obra que se llama Del nombre de los sentimientos, que se estrenó en Buenos Aires. Esa obra la escribiste vos. Sí, sí. Esa ¿Y, y, obra y cómo es originalmente... esto? ¿Cómo es esto? Porque vos, ¿no? Viviendo aquí, ¿no es cierto?, en Catamarca, en el norte, escribís una obra que se estrena en Buenos Aires. ¿Cómo funciona eso en tu cabeza? Originalmente esa obra la hicimos acá en Catamarca Ajá, con María Pesac y mm, Marcelo Vega. ujú, Posteriormente se publicó este texto en la editorial del Instituto Nacional del Teatro, y así es que como que pudo llegar a otros lugares la obra, y empezaron a pedirla, ¿no? Se hizo una versión en Misiones, se hizo se está por hacer ahora otra versión en Salta, y este director porteño había leído el texto y sí. solicitó los derechos de autor y realizó la obra digamos, dentro del ámbito del teatro independiente porteño. Ujú, Pero que tiene que ver también, ¿no?, esta cuestión de la publicación de los textos, ¿no? ah, Generalmente a mí lo que me pasa es que un texto que se publica tiene básicamente como un periodo entre 3 y 4 años entre que se publica y que te empiezan a solicitar los derechos de autor, ¿no? mira. Es más o menos Mm, como el periodo que yo he detectado en relación con la publicación de los textos y mm, eso. Por ejemplo, un texto que se publicó por una editorial en Jujuy que se llama Cuarteto, los músicos van al infierno. Ahora, por ejemplo, van a hacer una versión en Mendoza, mm, claro. ¿no? Digamos, como ese es el circuito, Mm. ¿no? En relación con eh, la visibilidad que pueden tener los textos, digamos, para otros contextos Mm. bastante alejados a los nuestros. ¿Y qué te pasa por la cabeza cuando vas a ver una obra que estrenan con un texto tuyo? Vos decís, pucha, no me entendieron lo que quería hacer, o qué bien, cómo lo interpretaron, no sé si me ocurre. Sí, yo tengo, porque lo hago, digamos, con mis propios textos, ¿no? Digamos, yo Ujú. escribo los textos, empezamos a trabajar con todo el equipo y ese texto empieza a modificarse. Yo Ah, mismo, digamos, voy, entre comillas, traicionando al texto que escribí. claro. Entonces, cuando mis textos son llevados a escena por otros directores, directoras, siempre cuando en las charlas previas, ¿no?, o en ese proceso, yo digo, hagan lo que se les antoje. Ujú. Corten, eliminen, cambien, digo, porque entendiendo que, o por lo menos en mi concepción sobre lo teatral, el texto escrito es un elemento más
dentro de una multiplicidad de discursos que interactúan para la generación de teatralidades. Mm. ¿No? Y en ese sentido, sí me pasa cuando he visto obras dirigidas por otros directores o directoras, la sufro un montón, ¿no? Digo, uy, no, ¿por qué escribí esta cagada? ¿No? Claro. Me da esa cosa de cierto pudor, cierta, digo, sentimientos encontrados en torno a lo que uno hizo. Mm. Otra obra que seguramente el público recordará es Barroco Americano. ¿La querés esa obra? ¿Tenés un especial cariño? Se me ocurre que en los dramaturgos, los directores deben verlo como hijos. No sé, se me ocurre una figura Sí, que se me sí. ocurre en este momento. Bueno, ¿Qué significó para vos? Barroco fue muy importante para nosotros en el sentido de que fue una obra que viajó mucho. Ah, mira. ¿No? Viajó mucho y fue, hasta donde yo sé, la primera obra de Catamarca que participó del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Mm. Y eso como un dato así que a nosotros nos cae la ficha después, ¿no? Digamos, en el momento Claro. no. Fue una obra que viajó mucho y ahí es donde esta cita que vos tirabas, ¿no? De esa entrevista en la revista de Argentore, a mí me pasó algo con Barroco, que cuando estábamos en esa función en un teatro ahí en el Abasto para el Festival de Buenos Aires, el Festival Internacional de Buenos Aires, que habían ido muchos críticos, programadores de otros festivales y todo, y cuando salieron, los críticos decían, pero esta obra no es de Catamarca. Dice, esta obra parece una obra más alemana que Catamarca. Ah, mira. Y ahí me cayó como alguna ficha en el sentido de que la gente que ve barroco americano se da cuenta que estamos hablando de Catamarca. Ah, mira. Estamos hablando de Catamarca, digo, en un sentido poético, en un sentido metafórico, pero digamos, nuestros materiales tienen que ver con nuestro propio contexto. Sin embargo, esta cuestión, ¿no? de cómo los centros culturales adjudican a las periferias que pueden producir ciertas teatralidades. Entonces, cuando uno se corre de lo que es el mandato identitario, ¿no? Inmediatamente te intentan asociar con el teatro porteño, con el teatro alemán, con el teatro, digamos, europeo. Sin Claro. embargo, digamos, nuestras materialidades son de nuestro propio contexto. Lo que sucede es que hay un trabajo sobre lo formal. Y en ese trabajo sobre lo formal, por lo menos para nosotros, no hay localidades. No es que porque estamos en Catamarca, tenemos que producir determinadas formas teatrales. ¿No? Digo, en ese sentido es eso. Pero sí, Barroco fue una obra muy querida, ¿no? En el sentido de que nos dio posibilidades de viajar mucho, de conocer el país, de conocer otras formas de producción, de establecer contacto con colegas que están trabajando nosotros decimos a lo largo de la cordillera, ¿no? Claro. En ese sentido. Tengo un montón de preguntas para hacerte, pero aunque te parezca mentir, el tiempo se terminó. Ah, mira. Me acordaba sí, pasó volando, me acordaba de una obra también, Denver, no recuerdo bien el nombre, ¿cómo era que La se fiebre llamaba? de Denver. Esa, La fiebre de Denver, que bueno, vos sos de Andalgalá y cuando veíamos la obra realmente, bueno, ahí hay un mensaje, ¿no? Es muy valiente realmente. ¿Te dio satisfacción esa obra? Sí, La fiebre de Denver llamativamente también fue una producción del Teatro Nacional Cervantes. Mm, Y que para el Cervantes también fue un desafío, porque una obra qué con un fuerte. trasfondo político Mm, muy contundente y sí, que también tenía una producción del propio, en ese momento, gobierno de Catamarca, que estaba, digamos, coproduciendo un laburo donde nosotros estábamos haciendo una fuerte crítica al sistema
extractivista, minero, ¿no? Que nosotros sabemos, digamos, que hay como una adhesión, ¿no? del gobierno frente a ese tema, ¿no? Entonces, en ese sentido fue como un gran desafío. Claro. Bueno, para terminar, ¿por qué recomendarías a la gente que vaya al teatro? No sé muy bien, pero a mí me parece que esto que decía anteriormente también, ¿no? El teatro es una práctica tan antigua, ¿no? Que surge con la humanidad misma, que al mismo tiempo sigue conservando la idea del ritual, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me tengo que preparar para ir al teatro, sé que dentro, digamos, de la función tengo que cumplir ciertas normas, eso tiene un inicio, tiene un final, y ese tipo de rituales tan ancestrales me parece que nos activan, ¿no? Como nuestra propia historia, nuestra memoria, que no es solamente la que nosotros vivimos, ¿no? Sino de la de que todos, de todo lo que nos antecedió. Por eso digo siempre yo que el teatro guarda memoria hasta de las cavernas, ¿no? Porque en el teatro nosotros podemos empezar como a percibir, encontrar, preguntarnos cosas que son muy ancestrales, ¿no? Yo siempre digo que no hay un teatro nuevo, un teatro viejo, ¿no? Hay un teatro que pregunta y en esas preguntas me activan a mí, digamos, cosas, sensaciones, elementos, pensamientos, eso. Muy bien. Bueno, Alberto Moreno, dramaturgo, director, Los Garabatos del Volver el 17 de septiembre en la Sala Urbano Girardi aquí en Catamarca. Así que bueno, mucha suerte, mucho éxito y ojalá que la repongan mucho, así todos vamos a Sí, verla. va a tener un mes de funciones de todos los fines de semana, de Muy viernes a bien. domingo. Son, Bien. creo que 18 funciones en total. Va a haber funciones especiales, ¿no? Como para algunos grupos, sobre todo para estudiantes. Es importante también señalar que las entradas son libres, gratuitas, que sí va a haber que retirarlas previamente del Teatro Girardi. Y va a haber talleres también vinculados con la obra. Y, si me lo permitís, Basilio, el Sí. equipo actoral está integrado por María Pesac, Mariana Santillán, Ingrid Obregón, Juan Alessandro, Sofía Ságer Carreño y Celín Sierra Ibáñez. Y de ahí tenemos un equipo de diseño, técnicas, donde está Pablo Lima en iluminación, Martín Musarra en todo el trabajo audiovisual, Daniela Lonsalles en vestuario, Fabiana Marchetti en la asistencia de dirección, Noria Humada en la producción local y Jorge Ramos en la música original. Y de ahí hay todo un equipo, digamos que el que está puesto por la Municipalidad de San Fernando del Valle, Catamarca, específicamente desde la Dirección de Cultura. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias a vos y nos estamos viendo. Bien, estuvo con nosotros Alberto Moreno, dramaturgo y director.